Hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos, dependiendo la hora en la que anden viendo este video. Y bueno, para los recientes suscriptores, les traigo una guía rápida de 6 plugins que probablemente algunos otros compañeros del canal ya lo sepan, ya tengan conocimiento de ellos. Así que este video está enfocado básicamente para los que desconocen estas extensiones o se están iniciando en el programa y que les pueden ser muy útiles para sus prácticas y proyectos futuros. Así que vamos a comenzar y no olviden darle like al video si les gusta. Si eres de los primeros en ver este contenido, no olvides suscribirte y ser parte de esta comunidad. Saludos, los aprecio mucho y vamos a comenzar con el video. El primer plugin que vamos a ver es el llamado Lattice Maker o fabricante de celosías. Es un complemento simple que nos va a permitir crear matrices o marcos de estilo de celosías, como lo pueden ver en las imágenes. El complemento va a funcionar muy bien para crear, por ejemplo, tragaluces, unas esculturas, mosaicos de vidrio, invernaderos y muchas otras cosas más que nos podamos imaginar y realizar al momento de estar modelando o creando algún diseño. Este complemento es excelente para arquitectos y contratistas que van a crear obras de manera simple y rápida. La segunda extensión que vamos a ver es Doormaker o fabricante de puertas. Como su nombre le indica, nos va a crear diferentes tipos de puertas. Así que al momento de activarlo se nos va a presentar un cuadro de diálogos que nos va a ofrecer muchas opciones en cuanto a cuestión de medidas, largos, anchos, alturas, diferentes tipos de paneles de puerta, también diferentes tipos de marcos, así que hay que revisar una por una para que al momento de hacer clic y aceptar vamos a indicar dónde vamos a colocar, dependiendo lo que en ese momento nos querramos proyectar, vamos a colocarla en la zona donde nosotros deseemos, dependiendo del proyecto. Y bueno, no hay que extrañarse al momento de darle clic y aceptar que al inicio nos aparezcan 4 hojas. Esto es intencional por parte del plugin, porque cada hoja va a aparecer en diferentes ángulos de apertura. Así que nos vamos a ir en el cuadro de diálogos, en el área de layers, donde vamos a seleccionar el ángulo de apertura que más nos interese. La siguiente extensión es Solar Node o Norte Solar. A la hora de trabajar con arquitectura y sobre todo si vamos a trabajar con renders, una de las cosas que tienes que aprender es a controlar la posición del sol, y la mejor forma de hacerlo en un estudio de manchas solares es utilizando y descargar esta extensión. Para SketchUp, Norte Solar es una extensión que proporciona herramientas para configurar y señalar la orientación del norte solar en el programa y para calcular la ubicación del sol y obtener información útil, como puede ser direcciones de las sombras, manchas solares según zonas y horarios, y ubicación solar según las zonas horarias, etc. Cut Face o corte de sección. Si trabajas con layout o generas tus planos de presentación o venta desde tus modelos en SketchUp, entonces necesitarás descargar esta extensión Cut Face para SketchUp y ahorrar muchísimo trabajo pintando y agregando hatch a los muros o secciones de corte. Cut Face es una extensión que permite agregar caras en las secciones de corte a un plano de sección. Como lo habíamos mencionado, podemos configurar todas las secciones de corte e ir generando el asurado de tus diferentes plantas o cortes de elevación de tus modelos, o remarcar los muros en secciones de planos en tu presentación. Add Location o añadir localización. Esta extensión nos permitirá importar terrenos en ubicación real al programa para realizar diferentes actividades sobre estas mismas áreas, como conocer sus medidas reales, así como su propia topografía, ya que nos dará la capacidad de generar, como lo mencioné, su topografía existente
Y bueno, si quieres conocer más sobre esta extensión, puedes ver mi video de cómo importar topografía real en uno de mis anteriores del canal. Como plugin adicional, antes de pasar al sexto y último plugin, y esto porque es ideal al utilizar AddLocation, es la extensión volumen de terreno. Este plugin nos creará un volumen de un terreno agregando una profundidad arbitraria, convirtiéndolo en un sólido básico para realizar cortes al terreno o al modelo de terreno que tengamos proyectado, y nos va a ser muy útil para determinar la diferencia de volumen antes y después de la excavación, para que se sepa cuánta tierra se necesita mover hacia y desde el sitio. Slicer o cortador de rebanadas. Este plugin nos resultará muy útil si continuamos con este mismo contexto de generar topografías, ya que nos dará la posibilidad de realizar curvas de nivel sobre este mismo terreno ya creado, y para otros fines nos será muy útil como para crear cortes de los modelos que se quieren realizar, que ya tengamos en maquetas reales 3D o en los proyectos o modelos que estemos modelando, y así poder crear muchísimas formas, inclusive arquitectura paramétrica.